Muy bien, continuamos aquí en el programa y vamos a ocuparnos ahora de un tema que podría presentarse y que podría ser un revés para la decisión tomada por el presidente Kuczynski respecto a Alberto Fujimori. Ya no hablamos de la Corte Internacional, sino de un proceso pendiente por la masacre de Pativilca, y para eso hemos invitado al doctor Carlos Caro, abogado penalista, quien está con nosotros. Bienvenido, le agradezco su presencia. Y también tenemos en la línea al doctor César Azabache, abogado penalista, con quien vamos a conversar en este instante para pedirle de forma breve que nos describa cuál es la situación de este proceso y por qué podría ser un obstáculo para que se concrete este indulto otorgado a Alberto Fujimori, para que pueda revertirse, digamos, ya no apelando a una instancia internacional, sino dentro de nuestra propia Administración de Justicia. Doctora Azabache, bienvenido. Gracias. Hola, Mávila, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Seamos muy breves en esto. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La decisión que el Ejecutivo ha tomado tiene un indulto humanitario que aplica para los casos Barrios Altos y Calituta, y tiene un derecho de gracia que aplica para procesos abiertos. El único proceso abierto es el caso Pativilca, en efecto, autorizado por la Corte Suprema chilena, con una decisión de febrero de este año, que ha sido recibida por el Estado a mediados de este año. La acusación, de hecho, es de junio de este año. ¿Qué es lo que ocurre? En un caso abierto, contra una persona que está y tiene los privilegios de un caso de extradición, como Fujimori, los procedimientos peruanos solo surten efectos a partir de la autorización que el Estado que otorgó la extradición ha emitido. Esto significa que para todos los efectos en el Perú, el caso Pativilca solo surte consecuencias sobre Fujimori a partir de febrero de este año. Son 10 meses. Claro, junio de 2017, la Corte Suprema chilena confirma la ampliación de la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el caso Pativilca, asesinados perpetrados el 29 de enero de 1992 por el Grupo Colina. Correcto. Correcto. Eso hace imposible contar todo el periodo anterior a febrero del 2017 como parte del plazo que la Constitución establece para autorizar al Poder Ejecutivo a intervenir en un procedimiento judicial como el caso Pativilca. Eso quiere decir, claro, perdóneme, doctor, la interrupción, eso quiere decir que el indulto, digamos, perdonaría todos los procesos anteriores, pero este nuevo proceso tendría que continuar. No, eso significa que el indulto puede cortar todos los procedimientos cerrados, Barrios Altos y La Cantuta, sí, pero la gracia, que también está concedida, solo puede cortar procedimientos que tengan 24 meses de instrucción. Y el caso Pativilca no llega. Está autorizado por la justicia chilena hace 10 meses. El Tratado de Extradición Perú-Chile es expreso. Hay un artículo, que es el artículo 8º, que dice que solo se puede procesar a personas previamente extraditadas con autorización de la Corte Suprema del Estado que dio la extradición. Y esa autorización tiene 10 meses de antigüedad. El plazo establecido por la Constitución para permitir utilizar la gracia presidencial para cortar un procedimiento en marcha es de 24 meses, el doble del plazo de instrucción más su ampliatoria. De febrero para aquí hay solo 10 meses. Ese es un serio obstáculo procesal que desde mi punto de vista debería impedir que la gracia presidencial interrumpa el caso Pativilca, aunque Fujimori, sin duda, tendrá que concurrir a él en condición de libertad, ya que no hay, aparentemente, un mandato de detención vigente por este proceso de su cuenta. Correcto, doctora Azabache. Entonces, lo invito el lunes para hablar más ampliamente sobre este caso en concreto que me parece importante explorar y dar a conocer a nuestros televidentes. Le agradezco esa precisión y vamos a entrevistar ahora al doctor Caro sobre el mismo punto. Gracias. Carlos, un abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias. Bueno, ese sería el punto. ¿Y esto anularía entonces el indulto? A ver, primero hay acá una cuestión de interpretación, ¿no? La interpretación del doctor Azabache, colega y amigo, no es una interpretación unánime tampoco, ¿no? Porque primero la Constitución no habla de 24 meses, la Constitución habla de un plazo de instrucción
Y el artículo 202 del Código de Procedimientos Penales habla de 2 plazos de la instrucción. Para empezar habría que definir a cuál nos estamos refiriendo. Se está refiriendo al más largo, que es el plazo de 12 meses. Pero está citando la Constitución. Sí, pero la Constitución no habla de 24 meses. El artículo 118, inciso 21, habla de la duplicación del plazo de la instrucción, sin señalar cuál es ese plazo y remitiéndose para tal efecto a la ley procesal. Por ese motivo es que los penalistas en este punto no están de acuerdo, y yo en particular pienso diferente por lo siguiente, porque en la medida que la Constitución no establece un plazo, la Constitución habla solamente del proceso y la instrucción que se ha seguido, no señala si es a favor de la persona que se acoge a la gracia o no, porque esta no es una regla de prescripción, tampoco es una regla de plazo razonable del proceso, sino estamos hablando de algo que es una extensión del derecho o la gracia presidencial, el indulto, que es, como lo ha dicho el doctor San Martín Castro esta mañana, netamente político, ¿no? O sea, al presidente se le ocurre otorgar el indulto, y con mayor razón, si yo puedo indultar a un condenado, puedo indultar o darle la gracia presidencial a una persona que solamente está procesada. O sea, una persona respecto a la cual ya se declaró su responsabilidad, sabemos que es culpable, que ha cometido los crímenes de la Catuta, Barrios horrorosos, lo podemos indultar y dejar sin efecto su condena, con mayor razón un procesado. Este es un debate viejo aquí en el Perú, ¿no? Que ya se produjo en los años 90, y recuerdo al doctor José Ugaz, es procurador anticorrupción, que defendía justamente la tesis del indulto para los procesados. Pero suponiendo, siguiendo la tesis de la doctora Sabache, que como repito puede ser refutable por las razones que indico, en ese supuesto concreto, y respondiendo a la pregunta, podría darse que el tribunal haga un control de la resolución suprema, en la medida que la resolución suprema sí tiene una serie de defectos, que no son precisamente lo del plazo. Que es la resolución que se publica en el diario El Peruano. De diciembre, así es. Que es esta: concede indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del establecimiento penitenciario Barbadillo, 281-2017. ¿Cuál es el defecto grave, a mi entender, de motivación? Y es que nada se dice sobre la gracia presidencial. Se habla de la enfermedad del expresidente, se habla de que está muy mal, de que debe de acudirse a razones humanitarias, pero no se dice, hay un salto lógico ahí, un salto al vacío, porque no se menciona por qué razón, muy bien, debería de otorgársele la gracia presidencial, ni se señala cuál es el proceso por el cual se le otorga la gracia presidencial, lo cual genera una gran inseguridad jurídica desde mi punto de vista. Es decir, este es un documento que se puede cuestionar. Desde el punto de vista judicial, los deudos, el fiscal, podrían pedir al tribunal que inapliquen esta resolución. Pues y pienso en la gente que señala, por supuesto basándose en indicios razonables, que el indulto exprés, pues, justamente lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Un indulto exprés es un indulto en el que se han obviado detalles importantes, finalmente, como los que usted menciona respecto a la resolución publicada en El Peruano. Efectivamente, no hay una motivación adecuada acerca de las razones de la gracia presidencial, pero además, ¿qué es lo que va a pasar, no? El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana han señalado, respecto a los procesos en trámite, que existe un derecho a la verdad, ¿no? Un derecho a que el juicio continúe, se procese y se establezca, digamos, cuál es la realidad de los casos. ¿Qué pasó con estas 6 personas que han desaparecido, con estas personas que han sido asesinadas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se establezca una verdad judicial respecto a ello, y eso es algo que se puede debatir a nivel del tribunal, y el tribunal podría inaplicar esta resolución y, en consecuencia, decretar que la investigación continúe en libertad, como ha dicho la doctora Sabache. Entonces todavía nos encontramos a la espera de lo que decida, claro, la audiencia tiene que zanjar, y según tengo entendido, esto ocurrirá en breve, a finales de mes. Se ha señalado como fecha de audiencia a finales de mes, y ahí se va a tener que debatir incluso una petición de la Fiscalía de prisión preventiva, que a mi juicio es muy remotamente probable que esto se apruebe, porque justamente por las condiciones en las que se encuentra Fujimori. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias, porque este va a ser un punto importante y lo vamos a tratar en los próximos días. Hacemos una pausa y regresamos con Enrique Bernales. Enrique Bernales, abogado constitucionalista, pero además ex senador de ese Congreso que cerró Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Regresamos con su opinión después de la pausa.